vamos a determinar a qué me refiero con cercano Oriente Asiático o próximo Oriente Asiático. Como todos sabemos, cuando hablamos de Oriente, lo estamos en el punto cardenal, que sería hacia el este, ¿sí? Desde el punto de vista donde estamos en este momento. Es decir, nosotros en Argentina estamos acá, donde marca el cursor, y el este sería para este lado. Entonces, el este es lo mismo que decir Oriente. Cuando yo digo cercano Oriente o próximo Oriente, me refiero a la zona, ¿sí?, donde hoy en día se encuentra el Golfo Pérsico, se encuentra Irak, Irán, ¿sí? Y cuando digo lejano Oriente, me refiero a China, Japón, son los lugares que uno habla generalmente como lejano Oriente. Vamos a estudiar ahora el cercano Oriente o próximo Oriente, que es esta zona que estoy marcando acá, no todo lo que está en rojo, sino digamos la mitad de lo que está en rojo, que se encuentra al este de nuestro país, al este de Europa, pero es la parte más cerca de Asia que tenemos, al menos desde el punto de vista europeo, que es como se estudia la historia. Esta se divide en varias partes, que vamos a estudiar ahora la parte que se conoce como Mesopotamia, palabra que posiblemente les suene, porque también se llama Mesopotamia una región de Argentina, justamente la región que se encuentra entre dos ríos. Es decir, además de estar ahí la provincia de Entre Ríos, la región que se encuentra entre los dos ríos en Argentina es entre el río Paraná y Uruguay. Acá también Mesopotamia se le llama a una región que está entre dos ríos. Vamos al otro mapa y acá donde dice media luna fértil, fíjense que tiene una forma de media luna como acostada, y dice Mesopotamia. Y ahí se ven unas rayitas celestes, que son los dos ríos de los que estoy hablando, que son los de Oriente, los del próximo Oriente, que son el río Tigris y el río Éufrates. Esta zona que estoy marcando acá sería más o menos acá, donde está marcando la flecha, ¿sí? Es decir, acá lo que hago es acercarme más en el mapa. ¿Cómo ven esta zona? Tiene estos ríos, pero fíjense que si ustedes reconocen los códigos de los mapas, todo lo que se ve alrededor es amarillo. Es decir, y de hecho lo dice, es zona de desierto, no se ve mucho verde. Cuando en un mapa hay verde, significa que hay llanura, que hay zonas que son aptas, ¿sí?, para el cultivo, para el pastoreo. Si ustedes miran acá, se ve todo amarillo, y de hecho dice gran desierto, desierto, desierto. ¿Sí? Fíjense que está lleno de desiertos, ¿sí? Entonces, en esas zonas, ¿por qué es importante ubicarse cerca de los ríos si estamos rodeados de desiertos, ¿sí? Es decir, fíjense que acá tenemos otro río, cuando estudiemos después Egipto, que también está totalmente rodeado de desiertos. ¿Y dónde están los puntitos de las ciudades? Justo donde están los ríos, ¿sí? Entonces, esta etapa se llama civilizaciones hídricas o hidráulicas. Son las que surgen a orillas de los ríos. Como les mostré antes, todo alrededor es desierto. Entonces, ¿por qué necesito el río? Porque necesito el agua, ¿sí? El agua del río. ¿Por qué? Para consumo, para regar, para que consuma el ganado, también para transportar personas o transportar cosas, también para comunicarse y obviamente para obtener pesca y alimentación. ¿Qué pasaba? Fíjense, como les mostré antes, que había mucho desierto y muy poquito río. Entonces esto significa, ¿sí?, que había muy poca tierra fértil disponible en muchos lugares. Es decir, que esas zonas eran muy codiciadas por muchos pueblos. Todavía ya estamos a fines del Neolítico, porque ahora estamos hablando ya de las primeras civilizaciones muchísimo más avanzadas que las que vimos hasta ahora. La primera que vamos a ver de estas civilizaciones se llama Sumer, ¿sí? Sumer va a surgir aproximadamente en el año 3000 a.C. en la Baja Mesopotamia, es decir, en la zona, vamos a volver al mapa de atrás, ¿sí?, acá la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, como les mostré antes, en esta zona, cercana al Golfo Pérsico. Esto que está acá se llama Golfo Pérsico. Entonces, en esta zona de Mesopotamia, de acá para el sur, es donde se desarrolló Sumer, ¿sí?, entre esos ríos Tigris y Éufrates. Acá de vuelta tenemos el mapa. Fíjense que había varias ciudades, ¿sí?, que iban formando este lugar llamado Sumer. Fíjense, estas que están en mayúsculas son los nombres de las diferentes civilizaciones, como Akkad, Babilonia, estos serán los caldeos, y lo que está chiquitito son ciudades,
Es decir, vamos a ver cómo Sumer está formada por varias, ¿sí? Por varias ciudades. Vivían los sumerios, los que de Sumer llaman sumerios, en ciudades independientes, con estos nombres raros: Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Kish, Uma. Estas ciudades se encontraban, como vieron en el mapa anterior, muy cerquita una de la otra. Se enfrentaban entre ellos por el acceso al agua, por poder, muchas veces se peleaban. Es decir, eran ciudades-estado, cada una tenía sus propias leyes, sus propias reglas, y se unían a veces por la misma religión, por cuando se enfrentaban a otra civilización, pero cada una tenía sus propias leyes, ¿sí? Fíjense que estas ciudades, como las ven acá, estaban rodeadas de murallas. ¿Esto qué significa? Que necesitaban defenderse, ¿sí? Es decir, con las murallas significa que eran atacadas por otras y de esa manera podían defenderse. Esto es una reconstrucción de lo que habrá sido una ciudad sumeria de aquel tiempo. Esta ciudad ya tenía esta forma de la civilización, diferencias sociales. ¿Sí? Tenemos primero, como dije antes, un rey que es el que muchas veces también va a ser el principal sacerdote. Es decir, que los preceptores más importantes va a ser obviamente el rey, que nombré antes, más los sacerdotes, que son los que tienen las principales tierras para el cultivo, y los funcionarios que están ayudando al rey a gobernar, que están tanto en el templo como en el palacio. Muchas veces las funciones religiosas y políticas se unían, otras veces se separaban, ¿sí? En esta época se consideraba que el rey, si bien no era un dios, ¿sí? Había sido nombrado por el dios, que se encontraba en ese lugar, nombrado por el dios. Luego había un sector intermedio, que eran los artesanos, que eran los que hacían las armas, los que hacían la ropa, los que hacían los carros, ¿sí? que vivían dentro de la ciudad, y luego los campesinos, que eran la mayoría, que vivían fuera de los límites de las murallas de la ciudad, y eran los encargados del cultivo, del ganado, y en caso de guerra eran obligados a ser soldados. Acá está un grupo que serían los esclavos. Los esclavos, ¿cómo surgen? En un momento se determina que el enemigo es más útil, entre comillas, ¿no es cierto?, vivo que muerto, y en vez de matarlos se los convierte en esclavos para que lleven a cabo los trabajos más laboriosos y más terribles. Entonces por eso ahí como nace la esclavitud. Los esclavos, a diferencia del campesino, no era libre, sino que era como una cosa que podía venderse, comprarse y hasta matarse. La economía, es decir, de qué vivían estas personas. Como estaban cerca del río, ¿sí? Vivían del cultivo y de la ganadería. Fíjense en esta imagen cómo se ve, ¿sí? Que esto celestito que está por acá es como el agua del río era llevada a través de canales, es decir, pozos que se iban haciendo para los lugares donde yo quería que me rieguen los cultivos, ¿sí? Entonces, se cultivaban diferentes tipos de productos, ¿sí? Como trigo, están ahí, cebada, sésamo, se criaban ganado, como cabras, ovejas, cerdo, también lo que serían aves de corral, y también practicaban el comercio. Es decir, le compraban a otros pueblos, ¿sí? Los productos que ellos no tenían, y le vendían a otros pueblos los productos que esos pueblos no tenían. Lo que se ve ahí abajo es una reconstrucción, ¿sí? Del comercio. Acá vemos a un señor como que está anotando algo, y ahora vamos a explicar esto. Y ven que acá hay cabras o ovejas y cómo están llevándose a cabo transacciones comerciales. Este lugar es el templo, que a la vez también servía como depósito de productos que se comercializaban. El nacimiento de la escritura. Esto es un hecho sumamente importante. Recordemos que habíamos visto que cuando nace la escritura se termina la prehistoria y comienza la historia. Fíjense que acá en la diapositiva anterior se veía un señor como que está escribiendo algo. Esto se llama tableta. Es decir, ¿en qué escribían? Primero, esto que se ve acá, ¿sí? No era tallado, sino que lo que hacían los sumerios era tomar pedazos de el barro que estaba alrededor del río, que era más bien un barro que tenía unas propiedades arcillosas, y escribían con símbolos o con signos que tenían formitas así como de comas, se llamaba cuneiforme esta escritura,
escribían ahí y luego eso se secaba al sol. ¿Vieron como cuando uno ve el cemento fresco y escribís tu nombre y se seca y queda así? De la misma forma ellos escribían en esas tabletas. ¿Qué escribían? Principalmente registraban las transacciones comerciales, como vemos acá. ¿Sí? Acá se ven personas que pueden ser campesinos o esclavos, ¿sí? Cargando productos, y otra persona que es por su vestimenta, ¿sí? Puede ser un comerciante, puede ser un funcionario de un templo que está tomando nota de los productos que se están vendiendo o comprando en este caso. Entonces se escribía de esta manera y como dije antes, se anotaban tanto las transacciones comerciales como también diferentes temas importantes de la administración del gobierno y del palacio, como nombres de reyes y funcionarios, ¿sí? Esto fue una de las partes más importantes, ¿sí? De esta forma comienza la escritura y, como dije antes, el final de la prehistoria y comienzo de la historia. Y por último, las creencias. Como ellos vivían de la agricultura y la ganadería, ¿sí? Creían en todos los dioses que tuvieran que ver con la naturaleza. Ellos eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Los dioses de la lluvia, el dios del viento, el dios del frío, diferentes tipos de dioses que tenían que ver con su forma de gobierno, con su forma de economía. Entonces esto era para ellos muy importante que la naturaleza fuera buena con ellos, porque el hecho de una inundación o una sequía le provocaba una hambruna total, es decir, no podían ir a comprar al supermercado los productos, sino que se podían quedar sin nada y morir realmente de hambre. ¿Dónde llevaban a cabo las ceremonias? En unos templos llamados sigurat. Estos templos eran unas pirámides con unos escalones muy gigantes y con escaleras, eran muy altos, donde se suponía que vivía el dios, y a la vez, ¿sí?, se tenían como objetivo, se convertían en observatorios astronómicos. Estas civilizaciones emplazaban este tipo de construcciones arquitectónicas de tal manera que pudieran observar, ¿sí?, las estrellas y pudieran sacar diferentes conclusiones. Estos templos son muy altos y son muy grandes, y como dije antes, también se utilizaban como depósito de mercadería.